Alguien te preguntó qué querías para tu cumpleaños la semana pasada y dijiste nada. Y no estabas siendo humilde. Lo decías en serio. Esa palabra salió de tu boca más rápido de lo que parpadeaste. Sin pausa, sin pensar, simplemente nada. Como si te hubieran ofrecido una segunda ración de algo que no te gustó la primera vez. Me llamo Frank. Observo patrones y descifro la psicología que hay detrás de ellos. Y he estado revisando cientos de conversaciones, hilos y publicaciones de personas de tu edad, de la generación X, todas hablando de cumpleaños. Y el patrón es tan consistente que resulta casi inquietante. Planeas fiestas para tus hijos. Recuerdas el cumpleaños de tu amigo del instituto, incluso el que no has llamado en 4 años. Le compras un regalo a tu pareja con 2 semanas de antelación. Pero cuando llega tu cumpleaños, oh, no me importa. Con una cena me basta. No hagas un escándalo. Y lo más sorprendente es que lo dices en serio. ¿Crees sinceramente que no quieres nada? La pregunta es, ¿de dónde viene eso? Porque nadie nace así. Imagínate esto. Es 1982. Cumples 10 años. Tu mamá compró una mezcla para pastel Betty Crocker en el supermercado. Pastel amarillo, glaseado de chocolate de lata. Hay 5 niños del vecindario sentados alrededor de la mesa de tu cocina. La decoración, un poco de papel crepé de la farmacia. Unos cuantos globos. No un arco de globos. No vajilla a juego, solo globos atados al respaldo de una silla con un trozo de cuerda. Los bocadillos, un tazón de Doritos, los originales en la bolsa simple. Cola Ide en una jarra de plástico. Y si tu mamá realmente se esmeró, esos helados en vasitos de Dixie. Ya sabes, esos con la cucharita de madera plana que de alguna manera sabía más al vasito que al helado. El entretenimiento, ponerle la cola al burro. Sillas musicales usando una radio que alguien no paraba de golpear. Y luego todos salieron corriendo y corrieron por ahí hasta que la mamá de alguien gritó desde el otro lado de la calle que era hora de volver a casa. Y ese fue un buen cumpleaños. Esos fueron tus padres esforzándose de verdad. Nadie se fijó en esto y pensó que faltaba algo porque todos los niños del barrio tuvieron la misma fiesta, el mismo pastel, el mismo cola Ide, las mismas serpentinas. Ahora bien, si tenías mucha suerte, tu cumpleaños era en McDonald's. McDonald's empezó a ofrecer paquetes de cumpleaños a finales de los 70 y celebrar tu cumpleaños allí en 1983 significaba que tu familia había triunfado. Eso era lo máximo. Eso era lujo. O tal vez tu ciudad tenía un Chuck E. Cheese. Nolan Bushnell, el mismo que ayudó a fundar Atari, abrió el primero en San José en 1977. Entrar allí el día de tu cumpleaños con las fichas, la banda de animatrónicos y la pizza que, de alguna manera, estaba cruda y quemada a la vez. Eso era lo más parecido a una alfombra roja que tu yo de 10 años había experimentado. Pero la mayoría de ustedes no tuvieron McDonald's. La mayoría tuvo la mesa de la cocina. Y estaba bien. Era normal. Recuerden esa palabra, normal, porque va a ser importante muy pronto. Pero la fiesta era solo la mitad de la historia. La otra mitad, los regalos. Ahí es donde algo empezó a cambiar dentro de ti. Cada generación tiene el juguete por el que todos los niños se volvían locos. Para ti, dependía del año en que cumplías 8, 9, 10 años. Si naciste alrededor de 1969, 1970, querías figuras de Star Wars. Eso era innegociable. Pero en 1977 sucedió algo que resume perfectamente la experiencia de toda tu generación con los deseos. Kene, la compañía que fabricaba esas figuras, no podía producirlas lo suficientemente rápido. La demanda superó con creces sus expectativas, así que hicieron algo que ninguna compañía de juguetes había hecho jamás. Vendieron una caja vacía. No me lo estoy inventando.
Vendieron una caja con un certificado dentro que decía, prometimos enviarte los juguetes más tarde. Ese fue tu regalo de cumpleaños. Una promesa. Y te lo debo. El Smithsonian tiene una de esas cajas en exhibición ahora. Tu decepción infantil es una pieza de museo. Unos años después, tal vez fue un Walkman. Sony lo lanzó en 1979 y a principios de los 80, todos los niños querían uno para su cumpleaños. O tal vez fueron los Cabbage Patch Kids en el 83. Los adultos se peleaban a puñetazos en las jugueterías por esos juguetes. Transformers, G.I. Joe, la Nintendo en el 85. Siempre había algo que deseabas. Lo marcabas en el catálogo de Sears. Dejabas caer indirectas. Esperabas. Y a veces lo conseguías. Arrancar el papel de regalo y ver aquello de lo que habías estado hablando durante 3 meses. Eso era real. Pero muchas veces recibías algo parecido, algo práctico. O escuchabas la frase que todo niño de la generación X podía recitar de memoria. Tal vez para Navidad. Y todo niño sabía que tal vez para Navidad era un código para no. Entonces, ¿qué hacías? Algunos montaban un berrinche, claro, pero la mayoría hacía otra cosa. Algo pequeño que parece insignificante, pero que en realidad te cambiaba la mentalidad. Te adaptabas. Dijibas, vale. Jugabas con lo que tenías. Y a la mañana siguiente, ya no pensabas en ello. Te adaptaste rápido, casi sospechosamente rápido. Y esa velocidad no se mantuvo. El mundo en el que creciste prácticamente te estaba preparando para hacer exactamente eso. Entre 1970 y mediados de la década de 1980, el número de familias donde ambos padres trabajaban aumentó de aproximadamente el 40% a más del 60%. Esos son datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, no una suposición. En solo 15 años, millones de hogares pasaron de tener a un padre presente la mayor parte del tiempo a no tener a ninguno de los dos presente la mayor parte del tiempo. Y, además de eso, la tasa de divorcios en Estados Unidos se duplicó entre 1960 y 1980. Se duplicó. Alcanzó su punto máximo alrededor de 1979 a 1981, justo cuando la mayor parte de tu generación estaba en plena infancia. Los CDC registraron esas cifras año tras año. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con tu cumpleaños? Todo. Porque en una casa donde ambos padres trabajan a tiempo completo, o en una casa donde tus padres se acaban de separar y vas de un lado a otro entre dos lugares, la planificación del cumpleaños pasa a un segundo plano, no porque no les importaras, sino porque apenas podían mantenerse a flote. Algunos de ustedes tuvieron un cumpleaños en el que todo se desmoronó. No todos los años, pero sí bastantes. Y otros tuvieron el cumpleaños dividido en la casa, una celebración a medias en casa de mamá el sábado y tu papá llevándote a Pizza Hut el miércoles y listo. Y lo que pasó después es donde la psicología se vuelve realmente interesante porque no procesaste nada de esto. No te sentaste a pensarlo. No escribiste sobre ello. Tenías 8 años. Tu cerebro simplemente lo archivó en silencio. Y la nota que archivó decía, los cumpleaños no son para tanto. Baja las expectativas. Sigue adelante. Hay un término para esto en psicología, inoculación de la decepción, y funciona como una vacuna contra la gripe para tus sentimientos. Cuando tienes pequeñas decepciones repetidas sobre lo mismo, no grandes y dramáticas, solo un montón de pequeñas. Tu cerebro deja de emocionarse por esa cosa. No es tristeza, es eficiencia. Tu cerebro silenciosamente extendió la mano y bajó el volumen de la emoción del cumpleaños, y nunca lo volvió a subir. Pero el cumpleaños discreto no estaba haciendo esto solo. Tenía respaldo. Toda la cultura a tu alrededor estaba enseñando la misma lección desde todos los ángulos. El mensaje de los años 70 y 80, y si creciste en ellos, sabes exactamente de lo que estoy hablando,
era este: no seas lleno de ti mismo. No presumas. No pidas demasiado. Sé fuerte. Afróntalo. Resuélvelo. Tus padres no se sentaron contigo y te dijeron: nunca te celebres a ti mismo. No tenían que hacerlo. La forma en que todo funcionaba a tu alrededor lo decía por ellos. Te caíste de la bicicleta. Camina hacia atrás. ¿Estabas aburrido? Busca algo que hacer. ¿Estabas molesto? Sé fuerte. No todos los padres, no siempre. Pero el patrón era tan fuerte que se arraigó. Una psicóloga llamada Dana Jack publicó un libro en 1991 a través de Harvard University Press sobre algo que ella llamó autosilenciamiento. La idea es simple. Cuando las personas a tu alrededor no responden mucho a tus necesidades, tu cerebro aprende a dejar de expresarlas. No porque estés enojado, no porque te hayas rendido, sino porque tu cerebro decidió que era más rápido y fácil simplemente dejar de desear. Y tu cumpleaños es la prueba definitiva de este patrón. Porque un cumpleaños es el único día del año que se supone que gira completamente en torno a ti. Todos te miran. Todos te preguntan qué quieres. Y si pasaste toda tu infancia siendo entrenado por la experiencia, por la cultura, por la repetición para no hacer que las cosas giren en torno a ti, ese día deja de ser una celebración. Se convierte en el día más incómodo del calendario. No te saltas tu cumpleaños porque lo odies. Te lo saltas porque ser el centro de atención durante todo un día se siente como ponerse un abrigo que no te queda bien. No es doloroso, simplemente raro. Como si algo estuviera mal, pero no puedes nombrarlo. Y eso tiene sentido si lo piensas. Sentirse cómodo con la atención es una habilidad. Es algo que se practica. Se obtiene cuando la gente te observa, te elogia, se centra en ti una y otra vez. Y tu generación tuvo muy poca práctica de eso. Así que el músculo nunca se desarrolló. Por eso puedes organizarle a tu hijo una gran fiesta de cumpleaños con 25 invitados, un castillo hinchable y una lista de reproducción que te llevó 3 horas crear y disfrutar genuinamente cada segundo porque el foco está puesto en él. Pero si alguien intentara proyectar esa misma energía en ti, todo tu cuerpo se tensa. Así que, todo esto ya estaba presente cuando llegaste a la edad adulta, pero luego se añadió algo más a la pila. Algo que hizo aún más fácil descartar tu cumpleaños para siempre. En tus 20, un cumpleaños era una excusa para salir. No significaba mucho. Era solo una razón. En tus 30, estaba bien. Una cena, un pastel, lo que sea. Pero en algún momento de tus 40, los cumpleaños empezaron a sentirse diferentes. No por el número en el pastel, sino por lo que ese número representa. Una encuesta de YouGov de 2024 encontró que el 36% de los adultos estadounidenses dicen que no disfrutan celebrar su cumpleaños. Y ese número aumenta a medida que uno envejece. Las personas mayores de 45 años eran las más propensas y decir que preferirían saltarse todo el asunto. Y para la generación X que ahora mismo está entre los 40 y los 50, hay un peso que viene con las velas. Tus padres están envejeciendo. Tu cuerpo te envía pequeños recordatorios cada mañana de que ya no tienes 25 años. Los amigos empiezan a tener sustos de salud. Y cada cumpleaños se convierte en un pequeño hito silencioso. No cuántos años tengo, sino cuánto camino me queda. Y si ya tenías una razón para restarle importancia a tu cumpleaños, todo ese entrenamiento, todo ese cableado de la infancia, esto te da una segunda razón, mucho más conveniente. Ahora, no es solo que no te importe. Es que preocuparse significa contar. Y contar significa mirar un reloj que preferirías ignorar. Pero la parte graciosa, y digo graciosa de verdad, es lo que haces con el cumpleaños de todos los demás. Tienes un sistema de archivo mental que la hacienda pública envidiaría. Sabes que el cumpleaños de tu compañero de trabajo es el 12 de marzo. Sabes que tu compañero de cuarto de la universidad, con quien no has hablado en 5 años,
nació el 3 de septiembre. Le enviarás un mensaje de texto. Le mandarás un mensaje. Harás lo que tienes que hacer porque hacer cosas por los demás es cómodo. Ese es el papel que has desempeñado desde la infancia. Cuidar de los demás, esa es tu configuración predeterminada. Que te cuiden, esa es la configuración que nunca instalaste. Y aquí es donde llegamos a la parte que es un poco engañosa porque lo que dices sobre tu cumpleaños y lo que realmente está pasando puede no ser lo mismo. Cuando le dices a la gente, no quiero nada para mi cumpleaños, lo crees al 100%. No es una mentira, pero puede ser algo más interesante que la verdad. Puede ser una frase que has estado ensayando durante 40 años. Piensa en cuántas veces has dicho alguna versión de no necesito nada, cientos, miles. Lo has dicho en tantos cumpleaños, tantas navidades, tantas que quieres, conversaciones que dejaron de ser una elección. Se convirtieron en un guión. Y lo que pasa con un guión es que una vez memorizado, dejas de pensar si es verdad. Alguien le da al play y la frase sale. Hay una diferencia entre no querer algo y no recordar cómo quererlo. Y esa diferencia es tan fina como el papel. Tan fina que no se ve desde dentro. Solo se ve desde fuera. Porque desde fuera, puedo ver a ese niño de 10 años en la mesa de la cocina. Pastel Betty Crocker, helado en vaso Dixie, papel crepé en la pared. Y ese niño sí quería cosas. Ese niño rodeaba cosas en el catálogo de Sears con un bolígrafo hasta que la tinta casi traspasaba la página. Ese niño tenía una lista. A ese niño le importaba mucho. A ese niño simplemente le enseñaron poco a poco, con suavidad. Nadie lo hacía con mala intención, pero de forma constante que querer cosas lleva al mismo sitio casi siempre. Quizás más tarde, quizás para Navidad. Ya veremos. Y ya veremos era el no más suave del idioma inglés. Entonces, el músculo del deseo se debilitó, no porque tuviera algo malo, sino porque dejaste de usarlo específicamente para ti. Puedes desear cosas para tus hijos hasta el cansancio. Puedes desear un mejor trabajo, una casa más grande, un coche que no haga ese ruido al girar a la izquierda. Pero desear algo para ti en el único día que se supone que es para ti, ese cable se desconectó en algún punto entre el Cola ID y el caminar para superarlo. Ahora, no voy a pararme aquí y decirte que te organices una fiesta. Y no voy a usar la frase autocuidado porque ya puedo verte poner los ojos en blanco desde aquí. Pero esto es lo que sí diré. Ese reflejo, el reflejo de no quiero nada, fue una jugada inteligente. Cuando tenías 8 años, en una casa donde las cosas eran impredecibles, los planes se desmoronaban y los adultos a tu alrededor estaban sobrecargados, bajar tus expectativas fue la jugada inteligente. Te evitó que te decepcionaras cada 2 meses. Tu cerebro hizo exactamente lo que tenía que hacer. Buen trabajo, cerebro. El único problema es que tu cerebro nunca se actualizó. Ya no tienes 8 años. Ya no esperas que alguien más se acuerde. Tienes tu propio dinero, tu propia gente, tu propia vida. La situación que creó ese reflejo terminó hace mucho tiempo. Pero el reflejo sigue funcionando como un programa que nadie cerró, simplemente ahí en segundo plano, ocupando espacio. La próxima vez que alguien te pregunte qué quieres para tu cumpleaños y esa palabra comience a formarse en tu boca, nada. Solo obsérvala por un segundo. Y en ese segundo, comprueba si hay algo debajo. Algo que ha estado ahí mucho tiempo, cubierto de polvo, justo al lado de un vaso de plástico y una cuchara de madera plana. Cuéntame en los comentarios, ¿cómo era tu cumpleaños cuando eras niño? Me encantaría saberlo. Antes de irte, YouTube te recomienda que veas este video. Puede que te resulte interesante.